principio de la revelación, segunda parte. Y hoy estaremos analizando del verso 12 en adelante. Vaya a su libro, a su Biblia, abra Apocalipsis capítulo 1, verso 12 en adelante, donde estaremos viendo la fuente de este mensaje. Dice Apocalipsis 1:12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Dijimos un poco la semana pasada que Juan, al estar de un modo especial, de un modo en el Espíritu, en la gloria de Dios, llevado de una manera por Dios cerca de su gloria y poder manifestarle a él algunas cosas, vimos que él escucha una voz, y ya tocamos el tema anterior sobre una voz fuerte como de trompeta. Ya vimos todo eso la vez pasada, y hoy vamos a ver cómo Juan, al escuchar una voz, dice que él se volvió. Leemos en el verso 12 que dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. En el libro de Apocalipsis, Dios se manifiesta a Juan, y Juan regresa hacia donde está la voz que está él escuchando, muy fuerte, una voz muy clara, en el cual nos muestra la importancia de que Juan no estaba recibiendo algo a ciegas. Él dice que se volvió para ver quién hablaba con él. Amén. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Él escuchaba algo, pero él no veía nada, pero él se volvió para mirar al que estaba hablando con él. Y dice la palabra del Señor que cuando Juan se voltea, ve 7 candeleros de oro. Algunos de ustedes han visto en internet la menora que era utilizada o es utilizada, digo es porque ya está hecha en Israel, un candelero muy grande de oro. Ese es en medio es un tubo donde salen otros 3 a cada lado, para poner lámparas en cada brazo de este tubo principal, y hacen 7 lamparitas, y esa es una lámpara. Cuando esta lámpara es la que alumbraba en el primer templo, había muchas lámparas. En el segundo templo, después de que fue destruido el primero y se edificó el segundo, había una sola lámpara. Es la que alumbraba el lugar santo. Hoy se ha vuelto a hacer, ya en Israel ya está hecha otra vez lo que es la menora para poder poner esa lámpara. Y Juan, en su visión que le está siendo revelada por Dios, dice que él, al voltearse a ver la voz, aquel que hablaba con Juan, lo que él vio, 7 candeleros, dice, de oro. Más adelante, cuando Cristo le explica lo que está mirando, se refiere más adelante, unos versos más adelante en la lectura, que se trata de 7 iglesias, que los 7 candeleros representan las 7 iglesias, dándole así a Juan la respuesta a lo que él estaba mirando. Esos 7 candeleros representan las 7 iglesias. Y dice la palabra de Dios en el verso 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. En otras palabras, en medio de esos 7 candeleros que estaban en ese lugar,
estaba un personaje el cual estaba emitiendo la voz, y Juan dice que parecía el Hijo del Hombre, un título que ustedes y yo conocemos, que se refiere ¿a quién? Amén, a la persona de Cristo, el Hijo del Hombre. Él se identificó en esta tierra, y los escritores, cuando hablaba Cristo de él, él hablaba del Hijo del Hombre. Cuando hablaban los escritores, sus apóstoles, acerca de Cristo, hablaban del Hijo del Hombre. Un término también utilizado desde el Antiguo Testamento. Daniel se refiere a, me parece que es el capítulo 7, verso 3, es el capítulo 7, verso 3, se refiere al Hijo del Hombre también desde aquellos tiempos. Es importante que nosotros notemos algo. Para los apóstoles, el título de Hijo del Hombre era Cristo Jesús. Y este mensaje es importante porque Cristo Jesús había muerto. Para muchas personas no sabían si había resucitado o no, pero para muchas más, ellos estaban seguros de que había resucitado porque habían platicado con Él, habían comido con Él, habían convivido con Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús anduvo después de resucitado como 40 días. O sea, no resucitó y dijeron que resucitó. Resucitó y convivió con las personas que le conocían. Amén. No es una resurrección a ciegas, es una resurrección solamente de que, pues quién sabe, dijo que iba a resucitar y por ahí dicen que resucitó. No dicen que resucitó. La palabra de Dios nos menciona que se le apareció a muchas personas y da testimonio de que cuando se escribió aquello decía, y algunos de ellos todavía viven, que pueden dar testimonio de que vieron al Hijo del Hombre resucitado. Y en este momento Juan, después de que Cristo había muerto, habían transcurrido muchos años, ya la iglesia se había expandido por partes de Asia. Mira otra vez a ese personaje como el Hijo, que él identifica como el Hijo del Hombre. Pero lo vio de una manera tan gloriosa que no se atrevía, como que para él era desconocido el personaje al cual él se recostaba sobre su pecho cuando él era joven. Este mismo Juan es el que se recostaba sobre el pecho del Señor Jesucristo. El jovencito, el apóstol más joven, ahora ya viejo. Dice la palabra de Dios que él dice que al mirar en medio de los candeleros, él vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Le parecía, pero él no estaba seguro porque decía, es que este Cristo que yo conozco no se parece nada a este. ¿Por qué? O a este que estoy viendo. ¿Por qué? Porque ahora lo estaba viendo glorificado. Amén. Ahora lo estaba viendo en todo su esplendor. Es cierto que ya lo había visto transformado, como en el monte de la transfiguración, cuando se transformó ante sus 3 apóstoles. Es verdad. Pero nada que ver esa gloria que en ese momento vio a la gloria que ya tenía ahora, por cuanto lo estaba viendo con poder, con gloria, con magnificencia, como se va a presentar a este mundo dentro de no mucho tiempo. Y eso es por esto es que Juan decía semejante al Hijo del Hombre, porque lo veía demasiado glorioso todo aquello. Hasta ese momento él solamente estaba mirando. Estaba vestido, dice, de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. En otras palabras, su vestidura era majestuosa. Era la vestidura al estilo de los sacerdotes, como vestían. Largo, una bata grande, en su pecho ceñido con algo que era de oro. Su majestuosa gloria. Estaba viendo Juan en esos momentos a ese Cristo o a ese Hijo del Hombre que se paseaba en medio de los candeleros. Será explicación más tarde de la importancia que tiene el reconocer
que Cristo Jesús es el dueño de la iglesia. Que Cristo Jesús es el que se mueve en medio de su iglesia. Amén. Esto es importante para todos nosotros reconocer. Cuando alguien dice, voy a hacer una iglesia, yo voy a hacer esto, tenga cuidado. No se trata de lo que nosotros queremos hacer. Se trata de lo que Dios quiere que exista, de lo que Dios quiere hacer. Dice la palabra del Señor en el verso 14 al 16. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y comienzan las metáforas y empiezan las gentes a hacerse los dibujos, ¿verdad? Dibuje usted a este personaje en su mente. Creo que es un dibujo bastante grotesco. A un hombre que le sale una espada de la boca, con pies como de fierro, como de bronce bruñido, ojos de lumbre. ¿Qué realmente está diciendo Juan? Porque él está diciendo lo que ve, ¿no? Y Cristo le dijo, escribe lo que ves. Y comienzan ahí la imaginación de los lectores de las Sagradas Escrituras. Y comienza ahí a trabajar la imaginación de las personas que quieren estudiar la Biblia, como que leen cualquier libro. E inclusive de algunos llamados teólogos, porque ahora la teología se puede enseñar en las escuelas, como si fuera biología, como si estudiara usted geografía, le enseñan también teología. Y salen graduados de teólogos. Pero amados hermanos, para estudiar la teología se necesita mucho más que para decidirse a estudiar biología, geografía o cualquier ciencia. Porque la palabra de Dios no es para conocerse. La palabra de Dios es para conocerse y para vivirla. Amén. Amén, hermanos. Cristo Jesús, cuando llama, estábamos viendo la escuela dominical pasada, Cristo Jesús cuando da su gran mandamiento que nosotros conocemos en el libro de Mateo, donde Él manda a predicar su evangelio a todo el mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, hacer discípulos. Amén. Es mucho más el que la gente solamente conozca de Dios. Es que la gente conozca de Dios para seguir a Dios. Amén. Es conocer de Dios para seguirlo. Pero hay muchos que estudian la Biblia para conocer de Dios, para hablar de Dios. No se lee la Biblia nada más para conocer de Dios y hablar de Él. Se lee para conocer de Dios y vivir la palabra de Dios. Amén. Y esto es lo que falla mucha gente que dedica tiempo a leer la Biblia, a pretender conocerla, y ellos solamente adquieren conocimiento de lo que está ahí sin siquiera vivirla. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor, vemos que las metáforas en esta parte se utilizan en esta escritura llamada apocalíptica. Sí se emplean las metáforas, y lo que estamos hablando solamente es poder entender algo importante de la escritura con algo físico, algo material, que nos dé una idea, que podamos saber lo que
realmente es la persona de Cristo Jesús. Y cuando se nos habla de su cabeza blanca, nos lleva a poder, este hombre Juan mirando a Jesucristo con una cabeza blanca, sus cabellos, su cabeza, su cabellera más que todo blanca, era el resplandor de su gloria. Es lo que para muchas gentes del Antiguo Testamento significaban una cabellera blanca. Ya para nuestros tiempos hoy en día no significa ni respeto, no significa ni sabiduría, no significa ni confianza para nuestra cultura occidental, no sé para algunas otras culturas. Pero todavía en aquellos tiempos, tal vez que algunos de ustedes que ya tienen muchos más años que yo, no, pues no veo ninguno aquí, lo siento mucho. Pero bueno, si llegara a ver aquí alguno todavía que tenga más años que yo, tal vez recuerde que en aquellos tiempos todavía se consideraba una cabellera blanca como respeto, sabiduría. Amén. Para el pueblo del oriente, que no ha cambiado mucho su forma de vivir ni sus costumbres, como para el pueblo de Israel de aquellos tiempos, una persona de cabellera blanca representaba una persona de respeto, de honorabilidad, una persona que merecía ser escuchada porque había sabiduría en esa persona. Eso es lo que significaba. Y lo que está hablando el apóstol Juan en metáfora es precisamente esto: un Dios, Cristo glorioso, que merece ser escuchado, que merece ser atendido, un ser que tiene la sabiduría necesaria, porque dice la palabra de Dios que con sabiduría, dice la palabra de Dios, se hizo esta tierra. Y si no, pregúntele a los científicos si no hay sabiduría en la creación. Que ellos le quieran decir madre naturaleza y que le quieran poner los títulos que quieran, eso es otro rollo. Porque ellos no han inventado nada, ellos solamente han descubierto lo que ya está. Y ese es su trabajo, descubrir, nada más. Y saben perfectamente bien que las cosas no se hicieron como simplemente se propone. Que hay un creador detrás de toda esta creación. Yo lo reconozco y lo llamo Jehová, Dios de los cielos, el eterno, el todopoderoso. Ellos le pueden llamar energía, le pueden llamar lo que quieran, pero la palabra de Dios nos habla de que todo se creó con sabiduría. Y dice la palabra de Dios que Cristo estuvo en toda la creación. Amén. Cristo estuvo desde que todo se empezó a planear y hacer para trazarlo, para hacerlo como se hizo. Él es sabiduría. Es inteligente entonces para cada uno de nosotros analizar estas cosas y ponerlo en una balanza y comparar si vale la pena las ideologías, las filosofías del ser humano tan torpes, tan necias, y darles más peso, más valor que a la sabiduría de Dios. Dice que sus cabellos blancos representaban pues en la antigüedad respeto, sabiduría. Cristo es sabiduría. Cuando nosotros vamos a Colosenses 2:3, ¿qué leemos? Colosenses 2:3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Si leo un poquito antes, dice: para que seáis consolados, sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo Jesús tiene esos tesoros de sabiduría, de conocimiento, y lo vemos reflejado aquí en Apocalipsis a través de esta
de esta forma en que lo declara Juan. Su mirada, dice, era como de llama de fuego. Una mirada que él estaba viendo en Cristo Jesús no era la lumbre. Él estaba viendo como de fuego. Porque, amados hermanos, la gente dice, yo quiero ver a Dios y quiero ver qué tal es Dios. Pues déjenme decirle una cosa. No hay ser humano que se presente ante Dios que no caiga como muerto. Amén. Los pocos que han tenido esa experiencia han demostrado que no, aún siendo personajes de Dios, amigos de Dios, no han podido soportar la presencia de Dios. Y lo que está diciendo Juan es su mirada. ¿Han visto ustedes algunas miradas penetrantes? Amén. ¿Han visto unas miradas que dicen, ups, luego le bajan los ojos, le bajan a usted la mirada a esa persona? Porque sabe que si usted la mantiene, va a haber problemas. ¿Sí o no? No, aquí puro valiente, ¿eh? Nadie baja la mirada. Somos occidentales, no entendemos esas cosas. Aquí no entendemos eso, no entendemos el respeto al rey, no entendemos el respeto al poder. Aquí no entendemos, nuestra cultura es muy diferente. Pero ¿qué si vamos a Asia y que nos expliquen un poquito lo que es la mirada de un rey? Amén. Nosotros no entendemos de eso porque nuestra cultura, nuestro crecimiento, nuestra forma de ser no está dentro de esas cosas. Nosotros somos todos iguales y aquí nadie me mira y me sostiene la mirada si yo no se la sostengo, y a menos que queramos pleito, son otras cosas. Pero mis amados hermanos, cuando se trata de la mirada de un rey, las gentes no se atrevían ni a mirar al rey. Su mirada era, sus ojos, perdón, como llamas de fuego. El fuego consume, el fuego penetra, el fuego llega a lo profundo. La mirada de Cristo Jesús para Juan era una mirada traspasante, una mirada que él sabía que cuando él vivía en esta tierra, conocía el pensamiento de las personas. Amén. Amén. Él lo dijo muchas veces. ¿Por qué suben a vuestras mentes esos pensamientos? Jesucristo conocía. Él al mirar, como dicen por ahí, la mirada los ojos son la puerta del alma. Él miraba y te conocía. Tu mirada, cuando lo ve en su esplendor, en su gloria, Juan lo vio, dice, y lo que él pudo decirlo en una manera elegante, en algo metafórico, dice, sus ojos eran como llama de fuego. Ya no era aquella persona al cual, como mencionamos la semana pasada, lo estaban cacheteando, lo estaban abofeteando, y su mirada, una mirada de perdón. ¿Verdad que es muy diferente? No es una mirada de fuego, no es una mirada de te voy a fulminar. Era una mirada de misericordia, una mirada de perdón. Lo golpeaban, lo azotaban, y si eres hijo de Dios, baja de esa cruz, sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros. Ya no, ya cuando lo vio Juan en su gloria, en su esplendor, lo estaba mirando con una mirada penetrante, traspasante. Eso es lo que está declarando Juan en este momento a ese Cristo al que usted y yo servimos, que dijo que iba a morir y que iba a resucitar y que iba a estar a la diestra de Dios Padre y que un día iba a regresar por nosotros. Juan lo miró en toda su gloria y lo vio de esta manera. Él estaba en una manera
tan preciosa en el cual su visión era capaz de hacer un escrutinio perfecto en lo profundo del ser humano. Un escrutinio perfecto en sus pensamientos. Por eso es que más adelante él declara a las iglesias: yo conozco tus obras. Amén. Tú dices esto, esto y esto, pero Cristo Jesús empieza a decirle: mas tú has dejado esto y esto y esto y esto, porque su mirada era penetrante o es penetrante. Ese es el Cristo que nosotros servimos. Miren, hermanos, si nosotros predicáramos de Apocalipsis como base para predicar, nosotros predicaríamos todo el tiempo, porque Apocalipsis es doctrina para nosotros como iglesia. Es doctrina para nosotros como iglesia. Reconocer que realmente cada hijo de Dios está frente a esa mirada penetrante, a esa mirada traspasante. No hay nada que se oculte a los ojos del Cristo Jesús, al cual nosotros decimos nos hemos entregado para que sea nuestro Dios y nuestro Señor. Amén. Y eso hace de nosotros cristianos fieles, cristianos verdaderos, sabiendo que si hacemos algo mal, Dios lo conoce. Si estamos en necesidad, Dios lo conoce. Si hacemos algo bueno, Dios lo conoce. Y Él es el que nos va a recompensar a cada uno según sean nuestras obras. Amén. Amén, hermanos. No somos personas. Siempre queremos, ¿verdad?, el reconocimiento a veces de que se nos diga: oh, sutano, oh, mira, sutano de tal y esa persona. Y nos hace sentir bien. Y ya hemos recibido nuestra paga, dice la palabra de Dios. Ya fue tu paga, quisiste halago, ya recibiste halago. ¿Por qué no mejor dejas que la paga no sea el halago, el reconocimiento, y se lo dejas a Dios, que Dios te dé algo? Dios te va a dar algo muy glorioso y majestuoso, muy maravilloso. Amén. Y sus ojos miran todas estas cosas. Esto hace que seamos una iglesia más fiel a Dios. Reconocer que su mirada penetrante como el fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. No dice que eran de bronce, ¿verdad? Dice que sus pies eran como de bronce. ¿Por qué? Él estaba hablando de lo brillante, del esplendoroso. Dice, pero cuando está en el horno, ¿cómo está ese metal en el horno? Los que han trabajado y han visto los hornos, ¿cómo le llaman? Metalúrgicos o algo así, ¿verdad? Han visto el metal, cómo brilla, cómo resplandece, esas chispas. Él estaba mirando sus pies gloriosos. Ya no eran esos pies que los hombres agarraron y traspasaron con unos clavos y con un martillo. Ya no eran esos pies con tierra. Ya no eran esos pies lacerados. Ahora Juan estaba mirando al Cristo glorificado totalmente. Y lo estaba mirando y sus pies eran como de hierro. Algo importante también, el hierro, como la imagen que vio Nabucodonosor, en el libro de Daniel, el poder de los pies. Por ahí hablan del poder de la bota militar, ¿verdad? ¿Han oído esas expresiones de los escritores? Y ponen ahí a alguien y le ponen la bota militar encima para decirle: los militares o el gobierno o el ejército está pisando aquel pueblo, aquella nación. Amados hermanos, Cristo Jesús va a venir así también, con poder, con gloria. Y así como destroza un pie fuerte como el metal, vendrá Dios un día y no habrá gobierno y no habrá persona con esa cara burlona diciendo: esos pobres cristianos, Cristo, sí, ese Cristo. No habrá, amados hermanos, ya personas con esa sonrisa burlona, porque el pie de Cristo Jesús, poderoso en batalla, fuerte, resplandeciente como el metal.
Dice la palabra de Dios, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Hay lugares naturales muy majestuosos, donde usted va a esas áreas y se mete ahí, caídas de aguas, y usted escucha, está en ese lugar y siente algo potente, algo fuerte. Dicen ahí el poder de la naturaleza. No necesariamente. Es el poder del Creador. Y por eso es que dice aquí el libro de Juan, dice en su libro, su voz era así, majestuosa, como cuando alguien se mete a un lugar así donde hay cascadas de agua que caen, golpean las rocas. Se hace un sonido así medio raro para nuestros oídos, pero glorioso. Así era en ese momento la voz de ese hombre que hablaba con Juan. Y cuando lo vio, lo escuchó con esta voz que él tenía. Dice que él tenía en su diestra 7 estrellas. Más adelante nosotros vemos que las 7 estrellas se refiere a los ángeles o a los mensajeros que había en cada iglesia. Amén. La palabra ángel viene traducida su significado es mensajero. Dios tiene un mensajero en cada iglesia. Y ese mensajero, dice la palabra de Dios, que está ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Qué leen? Amén. En las manos de Cristo. Dos cosas bien importantes. Cristo en medio de los candeleros. Amén. Y Cristo Jesús sosteniendo en su mano derecha a sus mensajeros. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Por muchas razones. Los mensajeros no dependen de la iglesia. Amén. Amén. Los mensajeros dependen de Cristo Jesús. Y esto es muy importante para todo siervo del Señor. Porque cada uno de nosotros sabemos cuán cerquita estamos de la mirada. Amén. De la dependencia de Cristo Jesús. Ese tema lo veremos más adelante, más amplio. Lo explicaremos mejor, porque más adelante es cuando se da el significado de esto que está viendo. Solamente diremos en este momento que al voltearse él vio que tenía 7 estrellas en su mano derecha, en su diestra, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Si usted lee Apocalipsis capítulo 2, verso 16, dice la palabra de Dios: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amén. Voy a pelear con ellos con la espada de mi boca. ¿Será que Cristo tiene una espada en la boca así grandota que le sale y que anda matando al que se le atraviesa? Es una metáfora de lo que significa el poder de sus palabras. Amén. El poder que tiene al solo hablar. Cuando usted lee la palabra de Dios en el libro de Génesis, que no nos está dando explicaciones, simplemente nos está diciendo qué es lo que Dios hizo. Dice, y dijo Dios, sea la luz.
Amén. Y fue la luz. Y dijo Dios. Y solamente se refiere a la palabra, dijo Dios. Y se hizo aquello. El poder como una espada. Eso es representado en el libro de Apocalipsis. De su boca salía como una fuerte espada. No es que es un personaje con una espada. Es un personaje que mira a Juan con un poder de sus palabras, que con tan solo decir algo, aquellas cosas suceden. Amén. Si nosotros vamos a Apocalipsis 19:15, ¿qué dice Apocalipsis 19:15? De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá. En otras palabras, las va a gobernar con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. De su boca sale una gran espada. Amén. Si usted va a el verso 21, ¿qué dice el verso 21? Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. De acuerdo a lo que usted lee, las personas no fueron muertos metafóricamente. Amén. Fueron muertos. Y todas las aves se saciaron de sus carnes. Pero fueron muertos ¿con qué? Con la espada que salía de su boca. ¿Salía una espada de la boca para matar a todos? No. Con su palabra solamente Dios creó las cosas, formó las cosas. Con su palabra solamente Él puede decir algo y las cosas suceden. Por eso es que es ejemplificado como una espada. Cuando usted va a Isaías capítulo 42, verso 9. En Isaías 42, 9 dice la palabra de Dios: y aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Amén. Refiriéndose a que Dios menciona las cosas que van a suceder, las cosas que van a pasar. Y Dios me está mencionando en esta hora que las naciones, en este polvorín que tienen, Dios va a venir a arreglarlas todas, porque cuando venga el anticristo, que arreglará las cosas para su gusto, para su ego, para lo que él quiere, pero después dice lo único que traerá será terror, angustias a este mundo, donde las gentes no podrán comprar ni vender a menos que tengan su sello, donde todo va a depender del dominio de Él. Cristo vendrá y lo pondrá bajo sus pies. Cristo va a poner todas las naciones bajo el régimen de Él, y su régimen será como vara de hierro. Amén. Nadie la podrá vender. No habrá el dinerito por aquí bajito a la mesa, ¿verdad? Para ponerle, y ahí le va el sobrecito y hágame este favor, por favor, mire, ayúdeme en esto. Será recto su justicia. Hebreos 4, verso 2, que dice la palabra de Dios: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe.
en los que la oyeron. Ojalá, mis amados hermanos, que nosotros tengamos ese cuidado de acompañar nuestra palabra, su palabra de Él con fe. Amén. Cristo Jesús está al pendiente de cada uno de nosotros. Y usted ve el verso 12, ¿qué dice el verso 12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva, eficaz, más penetrante que una espada de dos filos. Por eso es que Juan vio a Cristo Jesús y lo ve de esta manera. Y en la metáfora él utiliza como una espada. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Por eso cuando usted habla la palabra de Dios, no es su inteligencia, no es su sabiduría, no es su capacidad, es la capacidad que ya tiene la palabra de Dios. Amén. Por eso hablemos a las gentes de Cristo Jesús. Y aunque muchos digan, hombre, está loco ese hombre, qué cosa, no, que ya vine aquí con esos cuentos. Háblele las palabras de Dios, porque la palabra de Dios hará lo que tiene que hacer en las vidas de cada familia, de cada hogar, de cada persona. Dice, sigue diciendo el verso 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, que no se puede mirar. El rostro de Cristo Jesús, por eso él decía, lo veo como el Hijo del Hombre, pero realmente no podía identificarlo porque estaba viéndolo en todo su esplendor y en toda su gloria. El rostro ya no era el rostro que él estaba mirando cuando estaba en esta tierra, ahora le estaba mirando un rostro resplandeciente. Amén. Un rostro esplendoroso, limpio, que era radiante. Una luz intensa en su rostro. Amados hermanos, lo que Juan está tratando de describirnos aquí, tal vez sea difícil para algunas personas comprenderlo, pero él está tratando de describir lo que está él viendo. Pero lo importante es lo que Jesucristo le está mostrando. Le está mostrando lo que él le dijo en una ocasión a sus discípulos: si yo me fuere y os aparejaré el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Amén. Y Juan pudo ver la diferencia del estilo de vida, la diferencia de la manera de ser de un cuerpo terrenal a un cuerpo viviendo o estando en el estado que ahora estaba Jesucristo. Porque Juan lo vio resucitado a Jesús. Amén. Amén, hermanos. Juan vio a Cristo Jesús resucitado y pudo platicar con él. Comió con él. Estuvo con él varios días antes de que Cristo se fuera. Aunque ya estaba su cuerpo glorificado, había grande diferencia en lo que ahora estaba viendo Juan en esta visión, mostrándole Cristo Jesús que sus palabras son verdaderas y que cuando Él promete algo a sus hijos, Él lo cumple. No es un líder más de esta tierra que hace promesas para ganar votos, que hace promesas para ganar adeptos. Cristo Jesús es nuestro Salvador, que vino a morir por nuestros pecados. Y el libro de Juan en el Apocalipsis es precisamente este mensaje para cada uno de nosotros, que no estamos sirviendo a un Dios muerto, estamos sirviendo a un Dios vivo, glorificado, y que tiene grandes promesas que tiene todavía que cumplir, pero que está demostrando que las está cumpliendo una a una. Y podemos confiar en nuestro Dios. Acuérdese que el mensaje era para unas iglesias perseguidas.
era para personas que estaban sufriendo y era importante que supieran su realidad. No era en vano el trabajo, la lucha, el esfuerzo que estaban pasando. Tampoco es en vano la lucha y el esfuerzo que usted y yo podemos hacer cada día por vivir una vida honesta, una vida responsable con Dios, con nuestra familia, con la iglesia, con la comunidad en la cual nosotros vivimos. No podemos ser las personas ambiciosas que otros son y abusar de nuestros conocimientos en la comunidad donde vivimos. Ciertamente necesitamos trabajar y ganarnos el pan de cada día, pero podemos hacerlo de una manera honesta. Y alguien dirá, pues si lo hago de una manera honesta me muero de hambre, porque estamos viviendo en una comunidad deshonesta. Es cierto, pero nuestro Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Tenemos un compromiso de ser fieles a Dios, ser fieles a nuestra familia, ser fieles a la iglesia, ser fieles a la comunidad. Ser cristiano no nada más es pensar, oh, ya tengo una Biblia, ya me bauticé, ya soy cristiano. No, es un estilo de vivir muy diferente, en el cual a veces nos da mucho trabajo esos cambios y todos navegamos, pero Dios está con nosotros ayudándonos y fortaleciéndonos. Amén. La palabra de Dios nos enseña que Él venció la muerte. Dice la palabra de Dios en el verso 17 de Apocalipsis 1. Óigame, mi hermano, creo que ya no sé ni de qué tiempo comencé, porque comenzamos diferente el horario, ¿verdad? Por ahí hágame cuenta alguien de los minutos, por favor. Acuérdese de que mi tema no va más de una hora. Ayúdeme, por favor, ahí me dicen cuántos minutos me faltan, porque yo ahora no me puedo guiar por el... Dice el verso 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Un Cristo glorioso. Juan dice que cuando él vio a Cristo Jesús, ¿qué le pasó? ¿Qué lee? Dice que cayó, pero cayó como muerto, fulminado. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos de ustedes quieren ver a Cristo? Bueno, pues voy a tener que hacer un sepelio de varios y juntos procuren no verlo de a montón, de a uno, por favor. Cantamos, yo quiero verte, yo quiero verte. No sabemos lo que estamos pidiendo. No sabemos lo que estamos pidiendo. Porque muchos dicen, yo quiero verlo para convencerme. Yo quiero verlo para esto. Un montón de curiosos nada más. Pero no saben que al ver a Cristo Jesús, no nada más Juan, muchos otros, dice la Escritura, caí como muerto. Cuando usted lee Daniel también, él cae como muerto. Y ya quien viene, el ángel lo sustenta, lo reconforta, lo levanta. Amados hermanos, no es así como nosotros tenemos en nuestra mente a un Dios enclenque, un Dios, pues quiero verlo, a ver cómo está. No es así, amados hermanos. Dios es poderoso. Y esto es lo que no entienden, ni lo entendieron los cristianos de las cruzadas, ni lo entendieron los judíos de aquellos tiempos que mataban a otros o perseguían a otros por no ser judíos, ni lo entienden hoy los musulmanes. ¿O no es cierto?
¿Ustedes creen que Dios necesita que nosotros vengamos y cacheteemos a uno por andarse burlando de Cristo Jesús o de Dios, de Jehová Dios? Menos que lo matemos. Dios no necesita de eso. Lo que el ser humano no entiende es que Dios es poderoso. Es tan poderoso que si el hombre lo viera, se moría. ¿No se lo dijo así Dios a Moisés? Que lo quería ver. No, ay, si el hombre ve, muere. No puedes verme, pero te voy a conceder algo nada más. Y por ahí le pasó, dice, ponte entre las rocas. Y por ahí le pasó Dios su gloria, dice, como sus espaldas nada más. Y lo mismo para Moisés. No soportó ver esa pequeña gloria nomás por una rendija de entre las piedras. Lo que la gente no entiende que hoy en día, la gente puede maldecir a Dios, la gente puede gritarle a Dios, la gente puede hacerle todo lo que quiera a Dios, porque Dios está tratando con misericordia con el ser humano. No es que Dios no exista, no es que no tenga poder y pueda castigar, sí puede. Pero es como esos chamaquitos groseros, el ejemplo que les voy a dar de una gente que se burla de Dios y de una gente que ignora a Dios y que se mofa de Dios y que se mofa de las cosas de Dios. Es como un chamaquito rebelde y grosero, esos niños que ustedes ven por ahí, a veces, que mamá los va cargando y ellos van golpeándole la cara a la mamá. Así son. Van en el regazo de Dios. Dios los tiene bajo su cobertura y ellos todavía se atreven a ir maldiciendo a Dios y aventándole cualquier cosa. Creen que pueden hacerlo todo el tiempo, pero no es así. Llega un momento en que mamá dice, ¿sabe qué, mijo? Lo siento. Pero el amor, la misericordia, la paciencia de la madre no lo hace inmediatamente. Toma su tiempo por su paciencia, por su misericordia, por el amor que tiene a su hijo rebelde. El amor de Dios es grande y maravilloso. El amor de Dios y su misericordia, Él dice su palabra, Él es paciente. ¿No dice así la palabra de Dios? Él es paciente esperando que procedamos al arrepentimiento. No es que Él tenga por tardanza sus promesas, sino que Él es paciente, amados hermanos. Pero se va a llegar el día en que su mirada, en que sus pies, en que su persona no será la persona que el mundo está acostumbrado a pensar. Será el Dios de gloria, el Dios de poder, el Dios de justicia, y se llegará el momento que Él ahora sí traerá a los burladores, dice la palabra de Dios, a los necios, los traerá a juicio, juntamente con los impíos y pecadores. Pero todo tiene su tiempo. Y Juan en este libro nos está narrando el tiempo de hacer lo que tiene que hacer Cristo Jesús en su momento. Pero hoy la gente sigue burlándose. No pasa nada. Usted no se altere. ¿Cuál es su problema? ¿Que no puede Dios defenderse? Dios puede. ¿Por qué no lo hace? Porque ama a esa persona y le está dando tiempo si algún día se arrepiente. Y sabe que muchos de ellos se arrepienten o no. Amén. Bueno, terminamos el próximo domingo. Ya no tenemos más tiempo. Yo sé de muchas personas en Centroamérica. Tal vez ya lo encontremos en México o pronto. En Centroamérica muchas personas hicieron muchas cosas muy malas con su pueblo. Muy, muy malas. Asesinos, gente malvada que no merecía vivir. Pero ¿sabe qué?
muchos de ellos, o algunos de ellos, conocemos sus testimonios de que ya estaban a punto de que los iban a matar, ya habían hecho su tumba y tenían razón en matarlos los soldados, porque eran hombres muy malvados, debían muchas muertes, y ahí ya con la pistola en la nuca para darles el balazo para que cayeran en el agujero donde ellos mismos habían hecho su tumba. Testifican cómo de alguna manera el militar se arrepiente, no los mata, y ellos se entregan a Dios. Y después de ser unos asesinos, personas detestables de la sociedad, ahora son predicadores, ahora le sirven a Dios. Y dirá usted, pues yo no sé de eso, ¿verdad? Pero está raro. Es la misericordia de Dios, hermanos. Nosotros estamos prestos para juzgar. Dios está presto para perdonar. Nosotros estamos prestos para justiciar. Dios está presto para darte la segunda oportunidad de tu vida para que hagas bien. Dios bendiga a cada uno de ustedes y a mi persona. Que nos ayude Dios a poder vivir haciendo el bien, haciendo lo correcto.